Madrugadores y madrugadoras y madrugadores. Estoy muy contento de estar invitado a participar en esta feria con esta charla de guitarra. Quiero partir aclarando que si bien el título de la charla es charla de guitarra, de lo que yo voy a hablar es de la creación para guitarra, de la creación y arreglos para guitarra. Desde mi experiencia. Entonces voy a hablar, por supuesto, de la guitarra, pero más que nada voy a dar elementos que yo considero que son interesantes, entretenidos, para entender cómo funciona la creación musical instrumental en la guitarra. Entonces, para eso quiero explicar una serie de elementos y de aspectos que hacen parte de la música, que hacen parte de la música instrumental. Esto no está dirigido a conocedores, a iniciados, aunque quienes saben música son absolutamente bienvenidos. Espero que lo que yo diga les pueda aportar algo nuevo, o quizá una nueva mirada, una nueva perspectiva, pero lo he pensado para toda la gente. Es decir, para quienes no tienen conocimientos teóricos de la música. Entonces, la creación musical instrumental. Cuando uno piensa en música instrumental, no tiene tantas referencias como cuando piensa en canciones. Uno generalmente cuando escucha música o cuando piensa en la música, le vienen a la mente canciones, canciones de bandas conocidas que suenan, que han sonado por la radio, que han sonado por los medios de comunicación, que escuchaban nuestros padres, por ejemplo, pero no tanto la música instrumental. Hay algunos géneros que se ocupan principalmente de la música instrumental, por ejemplo, la música clásica. Si bien hay muchos ejemplos y tipos de música clásica que sí llevan letra, como por ejemplo la ópera, la verdad es que la mayor parte de la música clásica es instrumental. Las sinfonías, las músicas para piano, guitarra, música llamada de cámara, es decir, los cuartetos de cuerda, las agrupaciones pequeñas, por ejemplo, piano, cello, violín, todos esos repertorios que actualmente se tocan en todos los lugares del mundo, bueno, ahora por lo menos virtualmente, son música instrumental. El jazz también es un género musical principalmente de música instrumental, si bien también hay cantantes muy conocidos y conocidas como Ella Fitzgerald, por ejemplo, o la gran cantante chilena Claudia Acuña. Sin embargo, es más que nada un género instrumental, ¿no? Compositores como Miles Davis, John Coltrane, Louis Armstrong, etc. Chick Corea, Herbie Hancock, en Chile, Cristian Galvez, por ejemplo. Es decir, son géneros de música instrumental. La música que yo hago no es ni clásica ni jazz, pero sí es música instrumental. ¿Qué música instrumental podemos nosotros referirnos, recordar, que no sea jazz ni clásica? Piazzolla, por ejemplo, Astor Piazzolla, el autor de las estaciones porteñas. No hay muchos géneros de muchos autores que podamos reconocer popularmente que hacen música instrumental, que no sean clásicos o jazz. Por ejemplo, ¿qué música instrumental chilena conocerán ustedes? Entonces, ya que partí con preguntas, aprovecho de decirles que cualquier pregunta que ustedes tengan y que quieran hacerme, no duden en irlas anotando e irlas compartiendo. Entonces, al final de la charla, yo las podré responder. ¿Qué músicas instrumentales chilenas conocemos? No hay muchas, la verdad. Por ejemplo, hay algunas piezas de Violeta Parra, es decir, hay muchas músicas instrumentales chilenas, pero no muchas que sean muy populares, muy conocidas. Hay
bueno, hay varias piezas de Violeta Parra, pero que no son tan difundidas. Por ejemplo, hay un grupo de piezas que son las anticuecas, pero no son música realmente muy popular. El Calambito Temucano es una pieza que sí es un poco más popular. Hay algunas piezas, por ejemplo, de la época de la nueva canción chilena, de Víctor Jara y de Inti Illimani, que sí son un poquito más conocidas. Por ejemplo, voy a tocar brevemente algún trozo de algunas músicas. Es posible que ustedes conozcan. Etcétera. Esa pieza es una composición instrumental de Víctor Jara, que se llama La Partida. Es muy posible que muchos de ustedes conozcan esta pieza instrumental. Otra pieza instrumental, voy a tocar una partecita también más breve todavía, pero de la misma época histórica. Etcétera. Yo creo que muchos de ustedes reconocieron también esta otra composición de música instrumental chilena. Se llama Tatatí, del compositor chileno Horacio Salinas, y por lo tanto del conjunto Inti Illimani. Bueno, yo hago música instrumental, yo compongo música instrumental, a eso me dedico. Entre otras cosas, también hago clases, soy profesor, también hago clases de canciones, compongo canciones de música para niños, por ejemplo. Pero más que nada, mi principal actividad como músico es ser compositor de música instrumental. Bueno, ¿cómo funciona esto de la composición de música instrumental? ¿Qué elementos les podría yo entregar que les den una idea de cómo funciona todo esto de la música instrumental y de la creación? Bueno, lo primero es hablar de la creación. ¿Cómo funciona la creación? De ahí hablamos un poquito de cómo funciona la creación de música y de ahí nos vamos a la creación de música instrumental. Pero primero hay que hablar de la creación, ¿no? ¿Qué es esto de la creación? ¿Qué es crear? ¿Cómo se crea? ¿Cómo hace uno para crear? ¿Se aprende? ¿Se estudia? ¿Alguien le enseña a uno a crear? ¿Es algo que a uno se le ocurre?
¿Hay que tener alguna condición especial para crear? Hay algunas claves así mágicas, por ejemplo, que hacen que uno ya pueda transformarse en un creador. Yo realmente no lo sé, ni tampoco sé si existe esa respuesta absoluta. Pero lo que sí sé es que hay una capacidad del ser humano innata y una necesidad de imaginar. La imaginación es aquella capacidad que nos permite vislumbrar nuevos mundos. La imaginación es la que nos permite crear un cohete que nos hace viajar a la luna. Por lo tanto, que nos hace viajar a otros mundos si es que vemos que, no sé, como que el Sol se está acercando mucho o como que ya está un poco la cosa media complicada aquí, tenemos que irnos, hay que hacer un cohete, eso es urgente. Bueno, pero hay que crear ese cohete, hay que imaginarlo. Todo lo que construye y que fabrica el ser humano es creación, toda la cultura es creación. Entonces, una casa es algo que creamos. Entonces, podemos crear una casa de una manera muy práctica, ¿no? Yo necesito un lugar en el que habitar, entonces necesito techo para abrigarme, por ejemplo, del frío, del viento, de la lluvia. Necesito un baño para poder hacer mis necesidades, necesito una cocina para poder cocinar mis alimentos, necesito tener mi cama. Eso yo lo construí, lo imaginé y lo construí. Antes de construirlo tuve que buscar en la naturaleza una cueva para refugiarme, para poder protegerme quizá de los depredadores, ¿no? Pero la creación está presente en todas las cosas que hacemos. Ya voy a llegar a la música, ya voy a llegar. Bueno, entonces, la cosa es que la capacidad de la imaginación yo creo que sí es algo que uno puede ayudarle a los niños, estimularlos. Se le ocurren cosas. Una primera cosa básica, ¿no es cierto?, para desarrollar alguna creación propia es copiando. Todo creador lo primero que hace, lo primero que aprende es copiar lo que han hecho otros. Es cierto que a uno se le puede ocurrir algo por generación espontánea, pero eso que incluso a veces se llama inspiración es más extraño, digamos. Lo fundamental en el estudio de la creación es estudiar cómo otros han hecho las cosas que a nosotros nos interesan. ¿Cómo hicieron otros arquitectos? ¿Cómo es la arquitectura en distintos lugares del mundo, en distintas épocas? Las casas no solamente son prácticas, también son bellas. Tienen que ser lugares que disfrutemos de estar allí en ellos. Claro, hay que pensar, por ejemplo, que tiene que estar muy iluminada, pero a lo mejor yo también tengo que sentirme cómodo en ese lugar desde el punto de vista estético. Me tiene que gustar donde yo vivo. Entonces, en la creación, la imaginación en primer lugar. Y para entender, tengo que ver lo que han hecho otros, conocer otros modelos, ¿no? Eso es básico. Copiar directamente. Entonces, ya que he tocado dos piezas instrumentales chilenas, voy a partir por la primera, que es la partida de Víctor Jara. ¿Qué es lo que hizo Víctor Jara? Quiero analizar un poco lo que hizo. Ahí dijo algo. Es como un discurso. La música se puede relacionar con distintas disciplinas. Uno puede relacionar la música precisamente con la arquitectura, que es algo de lo que ya he hablado. Porque en la música también hay hay como distintas formas. Uno podría pensar que hay como distintas habitaciones en una obra musical. Una obra musical comienza, que es como entrar a una casa,
uno está en un primer lugar, en un primer estar de esa composición, y voy viajando por distintos lugares de la casa. Y me puedo encontrar en un momento de la música con algo que ya estuvo antes. Por ejemplo, voy nuevamente a la partida de Víctor Jara. Después que Víctor Jara dice esto que yo acabo de cantar, ¿ya? Después lo repite. Entonces lo dice igual 2 veces. Dice 2 veces idénticamente lo mismo. ¿Por qué lo dice 2 veces si ya lo dijo una vez? ¿Para qué necesita decirlo de nuevo? Es cierto que cuando nosotros escuchamos esa canción o esa música instrumental, en la versión de Inti Illimani, si bien se dice 2 veces lo mismo, se empiezan a agregar otros instrumentos. Entonces hay algunas cositas que están cambiando, no es que se diga idéntico. Primero se dice, por ejemplo, con el tiple y el charango. Después se incorpora la guitarra, más adelante aparece la quena, estuvo mientras tanto el bombo, y todo va ingresando de a poco. Entonces, este relato, ese es otro ejemplo que se puede utilizar para la música, la literatura. Entonces, en el relato van apareciendo elementos diferentes. Entonces, ahí aparece una primera cosa que quiero decir en relación a la creación musical. Lo que se repite y lo que se varía. Esos elementos, la repetición y la variación, son fundamentales en la creación musical. Ahora, yo igual puedo tocar esta canción sin agregar otros instrumentos. De hecho, estoy yo solo con la guitarra aquí. Tengo que poder demostrar lo que estoy diciendo sin acudir a otros instrumentos. Yo puedo tocarlo 2 veces igual y no va a haber problema. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo dije es algo nuevo para ustedes. Bueno, a lo mejor lo están relacionando, lo están comparando con la memoria, con el recuerdo. Pero si no conocen la canción, uno compone, uno parte de la base de que nadie conoce lo que uno está componiendo, obvio. Entonces, cuando Víctor Jara decide repetir 2 veces lo mismo, no estás solamente pensando en el arreglo, en qué instrumento le puedo agregar, está pensando en decir 2 veces la misma frase, la misma idea. Pero después que dijo 2 veces la misma idea, ¿qué es lo que va a decir? Terminé igual que antes. Entonces, los creadores de música generalmente utilizamos, por ejemplo, letras para referirnos a las partes de las composiciones. Entonces, vamos a llamar a la primera parte una parte A. Esa parte A después se repite. Entonces tengo A, nuevamente tengo A, y luego tengo la B. Esa es la parte B. Después vamos a hablar de en qué consiste exactamente estas diferencias. Entonces, en la parte B, lo interesante es que el final de la parte B es igual al final de la parte A. Ese final es idéntico, él lo repite. ¿Qué es lo que logra al repetir la misma parte final? Que uno reconoce algo que ya escuchó. Entonces, al reconocerlo, lo empieza a armar uno en su cabeza. Así es como va funcionando la creación musical. Uno utiliza elementos que ya ha utilizado antes, los puede modificar, los puede variar, y eso hace que se entienda lo que yo tengo que decir. Si yo dijera solamente cosas diferentes todo el tiempo,
en un comienzo va a ser interesante, ¿no? Oh, ¿qué está diciendo ahora? ¿Qué va a decir ahora? Pero si sigue diciendo todo el rato cosas diferentes, es como un poco agotador. No sé si entienden a lo que me refiero. Como cansador que el tipo está repitiendo y repitiendo todo el rato lo mismo. Entonces es necesario, perdón, cambiar y cambiar siempre, ¿no? Entonces, si yo repito todo el rato lo mismo, ya es una lata. Ya no me está diciendo nada nuevo. Lo dije 2 veces, fue suficiente. Si lo digo 3 veces, dice, bueno, pero ya entendí lo que me dijiste, ¿para qué lo estás repitiendo otra vez? Y si lo dijera una 4ª vez, bueno, corro el riesgo de que quien está escuchando se pare y se vaya. Decir, no, ya no me interesa la cuestión. Ya sé lo que vas a decir, ¿no? Aunque yo le agregue distintos instrumentos, tengo que agregar una diferencia. Entonces, esos elementos son fundamentales en la creación musical. La repetición, la variación, el contraste. Entonces, he hablado de una serie de elementos, ¿no es cierto? He relacionado la creación musical con lo que es las formas, con la arquitectura. La he relacionado también con lo que es un poco la literatura, con el relato, con lo que uno está diciendo. Todas estas comparaciones a mí me sirven a la hora de componer, de hacer música. Pero quiero ir un poco para atrás. La música instrumental, en realidad, la historia de la humanidad llega un poco después de la música que está al servicio del habla, lo que uno tiene que decir. La música, podríamos decir que en sus orígenes está relacionada con 2 grandes e importantes manifestaciones. Uno es el canto, y otro es el baile. En cuanto al canto, esto es muy lógico porque lo primero que escuchamos nosotros como música, es decir, como sonido, pero que tiene una intención, llamémoslo así, cultural, es el arrullo de la madre a un bebé. Cuando nosotros nacemos, nuestra madre nos arrulla, nos canta una canción, nos hace a lo mejor un sonidito. Ese sonidito nos conecta con ella, nos conecta de una manera afectiva, cariñosa, nos da seguridad. Dice que ella está ahí. Por otra parte, si de pronto estamos solos y ella no está y tenemos hambre, tenemos que sacar la voz. Entonces ese llanto es también una manifestación sonora para pedir algo, comunico algo. Podríamos decir que también está relacionada con la música. Eso es una parte, lo que es el canto en su origen. Y la otra parte es lo que hemos venido escuchando desde que empezamos a existir en el seno del útero, que es el latido del corazón de nuestra madre. Ese latido, ese pulso, que es constante, que es igual, tiene un sonido que se graba en nuestra memoria. Y también, por supuesto, nuestra memoria es un conjunto de vivencias, no es solamente la mente, también es el corazón. Recordar tiene que ver con el corazón. Entonces, ese pulso después nosotros lo reconocemos afuera de nosotros, afuera del útero. Ese pulso que es doble nos ayuda a caminar y nos ayuda a bailar. Nosotros necesitamos mover el cuerpo con un pulso determinado. Una necesidad. Es una necesidad que nos hace bien, que nos hace disfrutar. Necesitamos bailar. Entonces, en su origen tenemos el canto y tenemos el baile en la música. Y la música empieza a acompañar lo que nosotros también tenemos que decir. Quiero ir a las canciones. Así como hablé de la forma en algunas músicas instrumentales, quiero hablar ahora de la forma en algunas canciones que yo me imagino que muchos y muchas de ustedes deben conocer. Por ejemplo,
imagino que todos deben conocer esto, ¿no? Hace mucho tiempo que yo vivo preguntando para qué la tierra es tan redonda y una sola no más. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar? Todos juntos, de los Jaivas. Eso que yo acabo de cantar es la canción, porque eso mismo después se va repitiendo. Del punto de vista de la música, es esto. Es cierto que tiene una introducción, que es importante. Es cierto que después de las estrofas hay también interludios instrumentales, y todo eso hace que la música exista, ¿no? Entonces es parte de este gran organismo musical. Pero en cuanto a la estrofa, que es lo que estoy diciendo, es esta la música. Y esta música, esto que hemos escuchado, si bien es una gran frase, fíjense que tienen dos partes. La primera parte: hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para qué la tierra es tan redonda y una sola no más. Ahí termina una primera partecita. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que los alumbra si no nos queremos ni mirar? Del punto de vista melódico, del punto de vista instrumental y melódico, tenemos esos dos momentos. Ahora, esos dos momentos, a su vez, cada uno de ellos tiene dos frases que se repitieron igual, musicalmente. Una primera idea. Luego eso se repite igual. En realidad no es igual. Al final hay una pequeña variación, ¿no? Pero no es una variación tan importante como para sentir que es otra cosa. Es un detallito al final nomás. Pero ahora sí viene lo otro. Y eso, que es un B, llamémoslo así, se repite idéntico. Esa es la forma que tiene Todos Juntos de los Jaivas en cuanto a la melodía. Pero además hay otro elemento que es parte constitutivo de la música, que no es solamente la melodía. Yo estoy tocando en la guitarra acordes. Están aquí, ¿no es cierto? Entonces, ese acorde, la menor, me imagino que la mayor parte de ustedes debe conocer la menor, después tengo un do, un sol y nuevamente un la menor. Y la otra parte, es igual, es idéntico. Entonces, si bien la melodía tiene la diferencia, lo de los acordes es idéntico. Lo de los acordes, nosotros los músicos lo llamamos la armonía. La armonía tiene que ver con el hecho de que hay varios sonidos simultáneos. Y esos sonidos simultáneos uno los organiza sonoramente y esa sonoridad me da a mí una sensación determinada. Así de sencillo, una sensación. La música da sensaciones. En el caso de los acordes, de estos acordes, por ejemplo, los acordes que conforman todos juntos, que son tres: la, do y sol. De esos tres acordes hay uno que es un poquito más como anfitrión, es como el dueño de casa de esta melodía, el que más está sonando, es el la menor. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome. ¿Qué significa que sea el anfitrión, que sea el dueño de casa?
Significa que cuando yo escucho ese la menor, yo siento que ese es el lugar, que esa es, voy a decirlo técnicamente, que esa es la tonalidad de esta canción. Que cuando yo escucho el la menor, siento que hay como una tranquilidad, como una calma, por así decirlo, ¿no? También es metafórico. Pero, en cambio, cuando estoy en ese acorde, en el sol, no me puedo quedar ahí, tengo que ir al la menor. Veamos qué pasa si yo me quedara en el sol. Necesito ir al la menor, no me puedo quedar en el sol. Porque el sol nos produce una sensación como de que hay algo que no estuviera reposado, no está en el reposo. Está como un poquito en tensión. Voy a usar otros acordes ahora. Raro, no tiene nada que ver con la canción. Pero ese acorde, voy a usarlo más brevemente. No es muy interesante, pero no importa. No es interesante porque ellos no lo hicieron así, los jaivas. Pero funciona. Funciona. Fíjense en la palabra que acabo de utilizar, funciona. Es decir, las músicas están construidas y funcionan o no funcionan. Veamos qué acorde no funcionaría. Por ejemplo. No sonó mal, en realidad, pero sonó extraño, ¿no? Veamos otro. Eso sonó directamente feo. Ah, no habíamos hablado de estética hasta ahora. No habíamos hablado de bonito ni feo. Habíamos hablado de si funciona, si no funciona, si me siento en casa, si estoy un poquito como en el aire. Pero aquí yo me voy a permitir decir que este acorde me parece un poquito feo. Acá, en este contexto. O sea que la belleza tendría que ver con los contextos, no en sí misma. La belleza no es algo, no es un valor, digámoslo así, universal de siempre. Tiene que ver con un contexto. Porque en otra canción a lo mejor este acorde puede ser precioso. Este acorde de hecho a mí me gusta. Pero aquí en la canción de Todos Juntos es horrible. Si no me creen lo voy a hacer de nuevo. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome. No, algo, el tipo ¿no? Como que se le quedó abierta la ventana y entró un ser desconocido. Pero ¿por qué no lo puedo usar? ¿Por qué no puedo hacer un arreglo que tenga ese acorde? Poder puedo, uno puede hacer lo que quiera, lo que se le ocurra. Pero es interesante lo de si funciona o no funciona, es decir, lo del contexto. Para los efectos de la canción, todos juntos, los jaivas, ese acorde evidentemente no me funciona. Me lleva a un lugar que no es el lugar que quiero. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Ahí vendría la pregunta. ¿Qué quiero decir yo? Hablar ahora de la canción Todos Juntos de los Jaivas tiene el problema de que mucha gente la conoce. Entonces, si yo estuviera componiendo algo y usara estos acordes, no sabemos si funciona o no, porque todo tiene que ver con lo que yo quiero decir. Bueno, entonces la cosa es que yo estaba diciendo que dentro de los acordes que sí funcionan, ¿no es cierto? En este caso, el acorde de la menor es la tonalidad, es el dueño de casa. Luego tenemos el acorde de do, que es como un pariente, es un familiar de la menor. Es un familiar muy conocido, es un hermano, es un primo, es un primo hermano, te fijas que llega para allá. Y el sol también es un acorde pariente, pero es un
Es un acorde que necesita que yo vuelva a la menor. Voy a hablar de otra canción ahora. Voy a hablar de una canción que tiene menos acordes. Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Arriba quemando el sol, imagino que todos y todas deben conocer esta canción. Arriba quemando el sol, de nuestra gran Violeta Parra. Un solo acorde, bueno, en realidad usa dos acordes. Este es el primero y este es el segundo. Es casi igual, cambió un dedo, fíjense. Este acorde se llama sol, este acorde es un sol séptima, es un sol con séptima. Después hablaré un poquitito de los números en los acordes. Vamos a ver si alcanzamos a hablar de eso. Solamente dos acordes. Pero ¿por qué usa solo dos acordes? ¿Por qué? Es una pregunta que es totalmente válida hacerse. ¿Por qué utiliza dos acordes solamente? ¿Por qué no usa más acordes? ¿Por qué? ¿Por qué los creadores usan lo que usan? ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué ella hizo eso? ¿Será que no conocía más acordes? ¿Será que no sabía tocar guitarra? ¿Será que solo sabía tocar ese acorde? ¿Será que no tiene mucha imaginación? ¿No se le han ocurrido más cosas? ¿Estaba apurada a lo mejor? Usa solo un acorde. Realmente no lo sabemos porque no podemos preguntarle a ella, pero sí podemos reflexionar. En mi opinión, el hecho de que use solamente un acorde es perfecto para lo que ella está diciendo. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón, contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas, luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Ella está en la pampa. Ella está en la pampa. Sol, sol constante. No hay muchas variaciones en el paisaje. El paisaje es un paisaje de montañas, es un paisaje de cactus. No hay muchas variaciones, no hay bosques. Todo inclemente, está el sol constante. Por lo tanto, un acorde me parece perfecto para dar la impresión de lo que tengo que decir. Y arriba quemando el sol. Igual podría incluso haberse quedado solamente en el sol, para ser más coherente con lo que yo estoy diciendo. Me parece que si le agrega esa nota, le agrega una variedad que nos hace muy bien. Es como la garúa en la mañana, no sé, algo, hay una diferencia, hay un guanaco que pasa corriendo por el paisaje. Entonces, los acordes a los que nosotros podemos recurrir también son acordes que nos pueden ayudar a lo que tenemos que decir. Entonces les quiero mostrar algunos ejemplos que me parece muy interesante lo que hace la música. Desde el punto de vista de la línea, por ejemplo, de la línea melódica. Voy a ir a otra canción que yo me imagino que deben conocer. Que sabes de cordillera, tú si tú naciste tan lejos,
Hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. Aquí hay una situación muy, pero muy interesante y entretenida. La música, como muy probablemente ustedes deben saber, se escribe en un sistema de 5 líneas que se llama pentagrama. En este sistema de líneas se establece que lo que está más abajo en el pentagrama es lo que suena grave y lo que está más arriba es lo que suena agudo. Entonces, si yo pudiera hacer como una línea con mi mano de este avance, podría ser yo la... ¿No es cierto? Entonces, si pienso en esta canción, bueno, no la presenté, pero me imagino que la conocen. Es de Patricio Mans, Arriba en la Cordillera. Todo lo que estoy cantando son canciones que son parte de la memoria de la nación y por lo tanto yo tengo la certeza de que ustedes las conocen. Esa vez de cordillera, esa es la nota más grave. Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio, cortar por las orillas de los lagos cumbrereños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. Es la más grave. Entonces ahora voy a mostrar con la mano, ¿sí? Bueno, yo lo voy a mostrar de izquierda a derecha mía porque yo estoy acá. Pero cuando uno lee la partitura se lee igual como se lee en la literatura, por lo menos en nuestra cultura occidental, es decir, de izquierda a derecha, es decir, tendría que ser algo así, ¿no? De izquierda a derecha. Esa vez de cordillera, si tú naciste tan lejos, ahí va subiendo, ¿se fijan? Hay que, como dice, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas. ¿Se alcanza a ver la mano, no? ¿Se salió? De los lagos cumbrereños, mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. ¿Les recuerda algo esa forma o no? Es una montaña, es la cordillera. Con la línea melódica, esta canción Patricio Mans está representando la cordillera. Yo no sé si es algo que él haya querido intencionalmente hacer, pero a mí me parece que si no es así, es de una coincidencia genial, porque Arriba en la Cordillera se llama la canción y se refiere a eso. Entonces, con la línea melódica, él está representando el contorno de la cordillera. Hay una canción, no sé si me voy a acordar bien la letra, porque esa no la anoté, me estoy acordando ahora. Vamos a ver si me acuerdo un poco. Se llama Voy pa' Mendoza. Esta no es tan conocida, pero en los años 60 fue muy conocida. Cruzando la cordillera voy pa' Mendoza, qué lindo se ven los cerros en primavera. Me he venido en una mulita que me prestaron, junté unos pesos, vendí unas cosas, voy pa' Mendoza. Dicen que toda la gente es buena y amable, también yo creo que abundan las buenas mozas. Me he venido en un abriguito, la pucha que tengo ganas de llegar luego. La
mañosa, apura el tranco, voy pa' Mendoza. Entonces le voy a hacer el mismo contorno, fíjese. Cruzando la cordillera, voy pa' Mendoza. Qué lindo se ven los cerros en primavera. Me he venido en una mulita que me prestaron. Junté unos pesos, vendí unas cosas, voy pa' Mendoza. Es la cordillera. O sea, definitivamente es el contorno melódico de la cordillera. Ese tipo de situaciones ocurren mucho en la música y son hermosas, son muy interesantes. A veces son buscadas, son voluntarias, conscientes, otras veces son fortuitas, son azares hermosos o intuitivos a lo mejor no son necesariamente algo buscado, pero sí de algún modo el ser da con eso porque es una intuición. Bueno, yo estoy aquí muy entusiasmado, yo podría seguir hablando todo el día, pero hay muchos otros invitados a este ciclo de charlas y un poco hablé de lo que quería compartir como ideas de la creación. No sé si les ha servido, no sé si les han entregado, si hay, si les parece que se entiende un poco más de qué se trata este juego de la música. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es responder algunas preguntas que me informan que han aparecido. ¿Cómo partiste tú con la guitarra? ¿Qué fue lo que te motivó a tocar guitarra? Claro, yo comencé con la música con otro instrumento, con un instrumento que es la quena, el instrumento de viento andino, cuando tenía 8 años, con la raíz folclórica chilena y latinoamericana. Y después cuando tenía 11 años, bueno, y a los 8 años también hice mucha música, toqué, acompañé, este, eh, toqué con músicos adultos. Eh, lo primero, por ejemplo, que aprendí a tocar fue la parte de la quena del arreglo de Luis Advis de Run Run se fue para el norte. No sé si les suena eso. Bueno, tarea para la casa. La cosa es que a los 11 años en México, yo aprendí en Argentina, pero ya en México, que fue otro país en donde vivía a esa edad, me encontré con la guitarra, me enseñaron unos acordes, aprendí a tocar y me enamoré de este instrumento. Entonces, a partir de los 8 años, agarré este instrumento, siempre me gustaba crear, imaginar, decir mis cositas y no lo solté más. Así fue como yo comencé con la guitarra. Entonces sacaba canciones, por ejemplo, de Silvio Rodríguez, y bueno, distintas canciones. También empecé a estudiar algunas cositas de teoría musical, pero esos fueron mis inicios con la guitarra. Esa sería como mi respuesta a esa pregunta. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué recomendarías a una persona que quiere comenzar a tocar guitarra, que está partiendo de cero? Mm. Primero que tenga la guitarra, primera cosa. Y lo que yo recomiendo para aprender cualquier instrumento, antes que nada, es con toda tranquilidad, con toda patudez, con toda ingenuidad, intrusiar en el instrumento, tocarlo, ver cómo suena, ver cómo es el aroma que tiene una guitarra. Entonces, claro, eso es como una primera manera de irse enamorando con el instrumento, ¿no? Eh, si uno es diestro, ¿no es cierto?, toca la guitarra con la mano derecha haciendo sonar las cuerdas y la mano izquierda pulsando las cuerdas. Si uno es zurdo, es al revés. Aunque también hay zurdos que tocan como diestros, porque aprendieron así. Entonces, la guitarra, la mano derecha es la que tiene que hacer sonar las cuerdas. Entonces, yo propongo, por ejemplo, que ubiquen el dedo pulgar en las cuerdas graves y los otros dedos en las cuerdas agudas.
como caminando, por ejemplo, por las cuerdas. Es una manera bonita de empezar con la mano derecha. Primero yo diría que partieran con la mano derecha. En el caso de la mano izquierda eso es un poco más complejo porque hay que hacer una presión para lograr que suene. Si yo no hago mucha presión, no suena o suena lo que nosotros llamamos un trasteo. Entonces, para lograr ese sonido tengo que apretar fuerte y después de un tiempo empiezan a salir como callosidades. Y ese es un dolorcito importante y necesario de la vida, ¿no? Eso es lo que yo propongo o sugiero para quienes quieren partir con la guitarra. Hay, por supuesto, en la red hay muchísimas, hay ejemplos, ¿no? de cómo aprender algunos acordes. Para mí lo más importante es desarrollar el oído. Si saben algunos acordes, traten de sacar de oído todo lo que puedan. Lo más importante para un músico o para alguien que quiere tocar un instrumento es desarrollar el oído. Eso, más que nada. Chicoria, me cuesta un poco los acordes con cejillo. No logro que me suenen bien. ¿Qué me recomiendas? A mí también me cuestan. De hecho, yo hago un poquito de trampa, pero no le digan a nadie, ¿ya? Por ejemplo, si tengo que tocar, supongamos, este acorde que es el si mayor, no hago el cejillo entero, no pongo el dedo índice hasta la cuerda 6, simplemente parto de la cuerda 5. Por ejemplo, si tengo que hacer este acorde, que es un acorde igual que puede ser medio difícil, ¿sí? No pongo el cejillo entero porque no me va a sonar bien. Además, la forma de mis dedos es medio extraña. No me resulta. Entonces, adapto, hago el cejillo allá, el medio cejillo que le llaman. Ahora, si practican cejillo y les empieza a molestar la mano, paren, primera cosa. Eso es fundamental. Cuando hay una molestia, no hay que insistir. Hay que parar, descansar, ir a otra cosa. ¿Crees que es bueno practicar con cancioneros? Muy bueno, buenísimo, por supuesto. Toda la vida, toda la vida. Bienvenidos los cancioneros. Echo de menos la bicicleta, por ejemplo. La bicicleta era un cancionero de los años 80. Álvaro Godoy. Googleen la bicicleta. Muchos de nosotros aprendimos muchas canciones con los cancioneros de la bicicleta. Fabián nos pregunta, ¿desde dónde compusiste la tonada por despedida? ¿Desde dónde? Me imagino que esa pregunta se refiere como algo personal, ¿no? Más que algo geográfico, porque si es algo geográfico, lo compuse en mi casa que estaba ubicada en ese momento en la calle García Moreno, en Ñuñoa. Pero claro, la hice desde una vivencia personal, de una emoción, ¿no es cierto? De una tristeza, por eso se llama tonada por despedida, como algo que tiene que ver con una pérdida, como con dejar ir algo, desde ahí, ¿no? Si toco un poquitito de esa es un poquito triste. Desde un lugar de tristeza. Esa sería la respuesta. ¿Cómo mejorar la lectura de ritmos? ¿Cómo mejorar la lectura de ritmos? Lento, muy, muy lento, con metrónomo y muy lento. Una vez que logran dominar algo lento, ahí recién uno puede empezar a practicarlo un poquito más rápido y después un poquito más rápido, como todo en la vida. Toda la vida hay que primero dominar lo lento. Lo que pasa es que estamos apurados. Estamos apurados porque nos apuran, porque no hay que llegar tarde, porque viene alguien atrás, que si, entonces hay que apurarse, pero apurarse para que a donde vamos a llegar igual, a cualquier lugar. Entonces, lento, tenemos tiempo. Y si resulta que no teníamos tiempo porque estaba escrito otra cosa, bueno, eso ya no tiene que ver con nosotros. Lento, tranquilamente. Eso es lo que yo propongo para la lectura, para mejorar la lectura rítmica.
Acá tenemos dos preguntas en una. Dice, ¿cuándo sientes que está finalizando el proceso de creación musical? O bien, ¿cómo te das cuenta que el proceso es satisfactorio? Qué bonita pregunta, ¿eh? Qué bonita pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que es satisfactorio o cuándo me doy cuenta que ya ha terminado? Eh, muy interesante porque lo que voy a responder puede ser un poco extraño. No lo sé, pero tranquilos, voy a desarrollar un poquito. Cuando digo no lo sé, quiero decir de que hay una parte, la parte mía como consciente, racional, eh, o dicho de otra manera, cuando uno está creando tanto con su parte como racional, con el cálculo, con el análisis de los equilibrios, con el análisis de las variaciones, del contraste, de todo lo que les he contado, pero también está creando con otra parte. Es una parte un poquito, no sé si decir desconocida, pero yo creo que sí es afortunadamente un poco más desconocido, que tiene que ver con la intuición, tiene que ver como con una sensación. Uno tiene a veces la sensación, chuta, parece que listo, ahí está perfecto, está listo. Después uno lo analiza y se da cuenta, efectivamente estuvo bien terminar ahí porque no aburre, ahí está perfecto, no le falta algo, no le está sobrando nada, ya dije lo que tenía que decir, pero en el momento en que decido que termina, no es un momento racional ni consciente, es un momento intuitivo, es un momento como de saberlo, pero de otra manera, ¿no? La sabiduría es intuitiva y es racional, pero en el momento en que me doy cuenta es un momento intuitivo, siento que ya no le falta nada ni le sobra nada. Claro, esto no sirve como dato, ¿entienden? No les puedo decir yo, pero sí les puedo decir, háganle caso a la intuición también, háganle caso a la intuición. Y, por supuesto, como también mencioné al principio, hay que conocer lo que han hecho los otros y las otras. Hay que conocer las músicas, las composiciones, las obras, entender cómo están y analizarlas ahí sí racionalmente, no analizarlas intuitivamente. Uno puede sentir con cualquier música, uno siente y dice, qué bonito, esto me llega, no sé por qué, me encanta, siento que no le falta nada y no sé por qué. Pero si queremos responder a esa pregunta que me han hecho, allí tenemos que analizar las músicas racionalmente. ¿Por qué será que esto está bien hecho? Parece ser de que no está repitiendo de más, no es aburrido, no es tedioso. Esa sería como una manera de responder a esa pregunta. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué diferencias hay entre la tonada y la cueca? Ah, bueno, la cueca está bien, de partida hay que decir que la tonada y la cueca son bastante parientes, para que se entienda esa pregunta. Son parientes en cuanto al ritmo o al rasgueo de la mano derecha, por lo tanto a la cosa rítmica. Por ejemplo, una tonada muy conocida. Para olvidarme de ti voy a cultivar, etcétera. Ya, ¿cierto? La jardinera, Violeta Parra. Y vamos a una cueca ahora. La vida qué lindo, son los faisanes. La vida qué lindo, y sigue la cueca, wifi, ay, ay. Es una cueca. ¿En qué se diferencian? Muy, pero muy sencillo. La cueca es un baile, por lo tanto tiene una coreografía, por lo tanto tiene una forma determinada. Yo no puedo hacer una cueca de cualquier manera. O podría, pero tendría que explicar, decir y que quede claro que no es que no la sepa, sino que estoy haciendo una diferencia. Pero si hago una cueca tradicional, tiene que tener las partes que tiene la cueca para que los bailarines sepan cuándo van a dar la vuelta,
etcétera, para que puedan bailarla. Por lo tanto, desde el punto de vista musical, una cueca tiene una estructura determinada. La tonada, en cambio, no tiene una estructura determinada porque no es un baile. Hay distintos tipos de tonada. Las tonadas tienen distintas formas. Esa sería la respuesta. Y nuestra última pregunta Sí. dice, ¿tocas con uñeta? ¿Qué recomiendas para hacerlo bien? Achuntarle a la cuerda y no sentir que te trabas al rasguear. Con la uñeta. Con la Mira, uñeta. yo no toco con uñeta, entonces no soy la persona más indicada para responder a esa pregunta. Sé que hay distintas técnicas para tocar con uñeta, eh, pero a mí nunca me acomodó tocar con uñeta. Por lo tanto, no sé, googleen. ¿Entiendes? Lo que sí sé es que hay quienes se apoyan con la base de la palma de la mano en lo que sería el puente de la guitarra. Y al apoyarse ahí pueden mover la mano de una manera. Si yo toco sin apoyarme, se me pueden enganchar las cuerdas un poco más. Pero es una cosa de práctica. Todo es práctica en la vida, finalmente. Bueno, muchas gracias, Chicoria, por participar de este Pulsar 2020. Bueno, no, muchas gracias por la invitación a todos aquí en la organización de la Feria Pulsar. Muchas gracias a ustedes por haberse conectado. Espero que haya quedado claro, que hayan disfrutado y que viva la música. Qué cosa más hermosa que hay de la música y la creación musical. Y la creación musical con música chilena.